Génesis 26, vamos a leer todo el capítulo. Génesis 26, empezando en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? Y Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare este hombre a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y frutificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esa causa el hombre de aquellas ciudades Beerseba hasta este día.
Y cuando Esaú era de 40 años, tomó para mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac, para Rebeca. Todos nosotros hemos oído la frase de tal palo, tal astilla, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, que se refiere a un hijo, a una hija que se parece mucho a su padre, su madre, tal vez en cuanto a algo que hace o no hace, en cuanto a la manera en la cual se comporta, que es similar a sus papás, ¿verdad? Los abuelos, por ejemplo, cuando ven a sus nietos, recuerdan cómo actuaron sus hijos cuando tenían la misma edad. Se parece mucho. Otra vez al hijo le encanta el fútbol y juega bien, así como su padre hace años. O la niña está muy hermosa, exactamente como su mamá. O lo que sea el ejemplo. Es claro que todos reconocen, aún en el mundo, aún en la vida normal, que hay áreas en las cuales los hijos son influenciados por sus padres. Cuando ellos demuestran una característica similar a la de sus padres. Es decir, nadie niega el hecho de que los papás y las mamás y otros adultos también tienen una gran influencia en las vidas de los niños. Y vemos esa verdad aquí en Génesis 26. Esta historia en la vida de Isaac es interesante porque parece tanto como una historia en la vida de su padre Abraham en los capítulos 20 y 21. Es casi igual. Isaac cometió el mismo pecado como su padre. Dijo que su esposa era su hermana. También estaba involucrado en un conflicto con los líderes y los pastores de la misma región de Gerar. Y por eso, porque hay tantas semejanzas entre esta historia en la vida de Isaac y lo que sucedió en la vida de Abraham, hay personas que dicen que esta historia no sucedió en verdad. Nada más una repetición que alguien puso en la Biblia, una repetición de lo que Abraham hizo, pero con diferentes nombres. Pero sabemos que no, porque en el versículo 1 es muy claro. Leen conmigo. Después hubo hambre en la tierra, dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Está comparando los dos hambres, en los días de Abraham, los días de Isaac. Son dos situaciones diferentes, son días diferentes. Pero sí, sin duda, hay muchas semejanzas entre esta historia y lo que pasó con Abraham. En muchos aspectos es casi igual. Pero en vez de dudar la inspiración de las Escrituras, en vez de cuestionar la infalibilidad de la palabra de Dios, deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarnos Dios por permitir que estos mismos eventos sucedieran en la vida de Isaac también? ¿Qué deberíamos aprender de esta historia cuando parece que ya hemos aprendido todo de las verdades posibles en las otras ocasiones cuando vimos la misma historia? Es decir, muy probable que después de leer este capítulo alguien aquí esté pensando, ¡ay, qué bueno! Yo no tengo que poner atención hoy, porque el pastor nada más va a repetir lo que predicó las veces pasadas. Pero no, ¿okay? Entonces pongan atención. Hay una razón por la cual Dios ha permitido que la misma historia se repite casi completamente en la vida de Isaac. Dios quiere que aprendamos algo, ¿verdad? Y creo que lo que quiere que aprendamos hoy es que la influencia de los padres es más grande de lo que normalmente pensamos, ya sea para bien o para mal. Por eso el título del mensaje, de tal palo, tal astilla, que muchas veces los hijos de los padres son muy similares a ellos. Es la idea aquí, pero tenemos que verlo espiritualmente. No quiero enfocarme tanto hoy en cómo Isaac era como su papá, no, sino quiero enfocarme en cómo podemos ver, aún después de la muerte de Abraham, que su influencia continuaba en la vida de su hijo. Y así que la aplicación para nosotros hoy en día es especialmente para los papás y las mamás aquí. Que la influencia de los padres es más grande de lo que normalmente pensamos, ya sea para bien o para mal. Es mi gran deseo que hoy cada papá, cada mamá se examine
profundamente para considerar cómo es tu influencia en las vidas de tus hijos. Primero dándote cuenta de que sí tienes influencia y después viendo cómo es tu influencia, ¿para bien o para mal? Yo quiero que tú pidas a Dios hoy por honestidad en cómo te examinas. Que pidas que Dios quite de ti la tendencia fuerte que vas a tener hoy durante este mensaje. ¿Quieres saber lo que es? Tú vas a pensar en la influencia de tu pareja. No, piensa en ti. Piensa en ti. No en él, no en ella. No piensen, sí, por supuesto, la influencia de mi esposo es muy mala, por eso mis hijos. O al revés. No. Nada de eso. Tú, todos. Cada papá, cada mamá aquí hoy, pide a Dios que demuestre en tu vida cómo es tu influencia en las vidas de tus hijos. Pero si no eres papá o mamá, no te has escapado hoy. No pienses que no hay nada para ti en este mensaje. Porque también tenemos que entender que aún con la influencia de los papás, que sí es muy fuerte, pero aún con la influencia de los papás, cada persona es responsable ante Dios por su propia vida. Cada persona tiene que estar reconciliada con Dios de manera personal y tomar decisiones para su propia vida. Es decir, yo entiendo que no todos aquí son papás o mamás, pero todos son hijos e hijas. Y muchas veces es fácil echar toda la culpa por nuestras vidas y por cómo somos a nuestros papás. Y decir que debido a ellos, debido a cómo ellos nos criaron y cómo ellos actuaron, así somos. Pero cada persona es responsable por su propia vida. La influencia de tus padres te afecta, sin duda. Pero no es excusa para tu pecado. Y no es excusa para tu vida pecaminosa. Así que quiero que veamos en este pasaje esas dos perspectivas. En cada punto del mensaje vamos a ver la influencia de los papás. Pero también vamos a ver la responsabilidad personal de cada persona. En primer lugar, vamos a considerar la influencia de los papás para mal. ¿Okay? La influencia para mal. Vamos a pensar en el contexto de esta historia. Así como su padre, y así como todo hijo de Dios en toda la historia, sin ninguna excepción, Isaac tenía que pasar por pruebas. Dice el versículo 1, otra vez, hubo hambre en la tierra. Dice que Isaac se fue a Gerar, porque en el versículo 2, Dios le apareció para decirle que no descendiera a Egipto, que debía quedarse en Gerar. Isaac tenía fe en Dios y lo hizo, se quedó en Gerar con su familia. Y leemos lo que sucedió en el versículo 7. Todos con la vista, versículo 7. Versículo 6 primero. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Suena familiar? ¿Sí? Por supuesto, la Biblia registra 2 veces cuando Abraham hizo lo mismo. Estudiamos que Abraham lo hizo más que 2 veces, que fue su pecado habitual. Y ahora su hijo sigue sus pasos. Comete el mismo pecado. Y casi chistosamente, comete el mismo pecado en el mismo lugar en donde su padre lo había hecho hace como 40 años. Y así como en el caso de su padre, el engaño no funcionó para Isaac tampoco. Aunque nadie tomó a Rebeca, dice que Abimelech, rey de los filisteos, vio a Isaac acariciando a su mujer. Y por supuesto se dio cuenta de que no es hermana, es su mujer, es su esposa. Y Abimelech confrontó a Isaac en el versículo 9. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Y fíjense que aquí Isaac usó la misma excusa como su padre. Dice, Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abraham e Isaac cayeron en el mismo pecado. Pero no solamente el pecado externo de mentir en cuanto a su esposa, sino también cayó en el mismo pecado de la razón interna por el pecado. La falta de fe. La falta de confianza en Dios y en sus promesas.
Abraham, de una manera u otra, influenció a su hijo para mal, porque Isaac siguió sus pasos y cayó en el mismo pecado. Abimelech respondió regañando a Isaac en los versículos 10 a 11. Más rápido, eso probablemente no es el mismo Abimelech que era rey cuando Abraham vino a esta región y cometió su pecado. Es posible que era un nombre familiar, que fue el hijo o el nieto. Tal vez fue el título del rey como faraón de Egipto, no sabemos. Pero de todos modos, él había aprendido algo en cuanto a esta familia. Por los versículos 10 y 11 vemos su reacción de miedo de la posibilidad de que alguien en su país hiciera algo en contra de Isaac o su familia, porque sabía, hay algo especial de ellos. Entonces, espero que nos demos cuenta de la influencia de Abraham para mal en la vida de su hijo Isaac. Esta historia nos cuenta que el pecado habitual de Abraham afectó a Isaac. Aunque interesantemente, Isaac ni había nacido las 2 veces registradas cuando Abraham lo hizo. Entonces no sabemos exactamente cómo Isaac fue influenciado, pero es obvio que algo le afectó. Es la razón por la cual Dios incluye esta historia en su palabra, para que reconozcamos el peligro de la mala influencia de los papás en las vidas de sus hijos. Y otra vez, tú estás pensando en tu esposo, ¿no? Tu esposa, ya, en ti. Entonces, papás, mamás, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado, porque sus vidas, sus acciones, sus palabras, sus decisiones influencian a sus hijos. Y pueden influenciarlos para mal. Cuando cometes un pecado y piensas que solamente te afecta a ti, estás equivocado. Y especialmente necesitamos pensar en los pecados habituales en nuestras vidas, porque sin duda tienen el poder de influenciar a los niños para mal y hacer las mismas cosas. Los hijos ven todo. Okay, los niños ven todo, los jóvenes ven todo. Tú puedes ser hipócrita en la iglesia aquí y nadie se da cuenta. Pero tú no puedes mantener esta máscara en tu casa, porque tus hijos te ven y saben. No te engañes. Aun cuando tú quieres justificar tus acciones y intentar ocultar lo que haces, ellos de todos modos están siendo influenciados para mal. Ten cuidado, papá, de cómo miras a las mujeres, porque tus hijos te ven. Ten cuidado, papá, de cómo tratas a tu esposa, porque tus hijos te ven. Ten cuidado, mamá, de cómo hablas a tu esposo, porque tus hijas te ven. Ten cuidado, mamá, de cómo te vistes, tus hijas te ven. Y podríamos continuar con ejemplos por horas, ¿verdad? Horas y horas y horas. Pero mi deseo es que tú te examines hoy, papá. Que te examines hoy, mamá. Para que Dios te revele a ti lo que hay en tu vida que está influenciando a tus hijos para mal. Pero como dije al principio, no quiero que las personas aquí que no sean papás o mamás piensen que no hay aplicación para ellos. Porque a pesar del hecho de que los pecados de los padres pueden influenciar a sus hijos para mal, también entendemos que cada persona es responsable por su propia vida y por sus propias decisiones. Aquí en este pasaje vemos que no fue la culpa de Abraham que Isaac decidió cometer este pecado y mentir frente a esta prueba. ¿Me entienden? Eso no fue la culpa de Abraham. Su influencia sí influenció a su hijo. Pero la culpa aquí es Isaac, porque Isaac decidió cometer el pecado. Isaac tenía la capacidad de decidir por sí mismo cómo iba a responder a esta tribulación. Fíjense, Isaac no estaba sufriendo bajo una maldición generacional, como es enseñado en muchas iglesias hoy en día. Dios no castiga al hijo por los pecados del padre. Dios no castiga al hijo por los pecados del padre. Este artículo que mencioné antes habla mucho más de eso.
Esos pasajes en la Biblia que parecen enseñar esto tienen que estar estudiados en su contexto, primero. Ante todo, ellos nos enseñan lo que vemos hoy, que la influencia de los padres es muy grande. Y muchas veces los pecados se repiten en las siguientes generaciones. Pero nadie, fíjense, nadie está bajo la maldición de Dios por el pecado de sus padres, o abuelos, o cualquier otro antepasado. Puede ser que tienes que sufrir consecuencias por lo que ellos han hecho. Pero tu relación personal con Dios no está obstaculizado por los pecados que cometió otra persona. No hay necesidad de orar específicamente que Dios quite la maldición de México por los antepasados lo que hicieron. No, claro que no. No dice eso en la Biblia. Lo que pasa es que hay influencia. Si tu bisabuelo y abuelo y papá todos cometen el mismo pecado, es mucha influencia para el hijo. Pero Dios no está castigando al hijo por los pecados de su papá. Para nada. No creen eso, hermanos. Eso se enseña en muchas iglesias evangélicas en México. No es la verdad. No es bíblico. No creen eso. Aquí Isaac pudiera haber decidido por sí mismo no cometer este pecado. Sí, claro que la influencia de su padre no ayudó en este asunto. Pero la falta de fe que Isaac demostró en esta historia fue su propia falta de fe, su propio pecado, su propia decisión. Enfatizo eso tanto porque entiendo que hay confusión a veces en cuanto a este tema. Tal vez tú estás aquí y tú me dices que tus papás fueron una muy mala influencia en tu vida y por eso tú tienes tantos problemas. Por eso gritas a tu esposo, a tus hijos, por eso eres infiel, por eso no sabes cómo amar. Tal vez pienses que tus problemas y faltas de recursos es debido a una maldición generacional, debido al pecado de alguien en el pasado. Pero no, nada de eso. Aunque entiendo y admito que por los pecados de otros o por la mala influencia de otros, puede ser que tienes luchas muy fuertes. Que una mala influencia no ayudó en tu vida, claro. Pero no es excusa para tu pecado. No es excusa para tu pecado. Cada persona tiene que decidir en cada momento de su vida si va a obedecer a Dios o si va a desobedecer a Dios. Es tu decisión. Y cuando caes, no deberías echar la culpa a nadie más. Cuando tú caes como esposa, no es culpa de tu mamá. Cuando caes como esposo, no es culpa de tu papá. Tal vez ellos no ayudaron. Pero es tu propia culpa por tu propia decisión de tu propio pecado. Para los niños y jóvenes aquí, que espero que estén poniendo atención, quiero enfatizar para que ustedes entiendan bien, para que ustedes salgan de aquí sin ninguna excusa. Sus papás no son perfectos. Por eso ustedes saben muy bien, ¿verdad? Eso no es secreto. Tal vez sus papás son muy diferentes en la casa que como son en la iglesia. Y tú dices, yo no quiero seguir a Cristo. Yo no voy a creer en Dios porque mis papás, diciendo que son cristianos, son puros hipócritas. Es decir, tú piensas que tu papá o tu mamá o los dos son una mala influencia en tu vida y esa es tu excusa porque no quieres obedecer a Dios. Pero aún, si tus papás son una mala influencia, no es excusa para ti. Tus papás sí tienen la responsabilidad, como estamos estudiando hoy, de demostrar una buena influencia en tu vida, pero cuando ellos caen, y sí van a caer, no significa que no son cristianos, no significa que ya no tienen autoridad sobre ti, no significa que tú tienes excusa válida de rechazar a Dios y vivir como el mundo. Tú eres responsable por tu vida, niño, niña, joven. Responsable por tus propias decisiones. Y no puedes echar la culpa a otra persona por tus pecados y malas acciones y decisiones. ¿Me entienden? Jóvenes, niños, ¿sí? ¿Me entienden o no? Este pasaje también vemos, en segundo lugar, la influencia de los papás para bien. Aunque la influencia de
de Abraham para mal en la vida de su hijo es muy clara en este pasaje. Cuando leemos que Isaac hizo lo mismo con su papá, hay muchos versículos aquí también que nos recuerdan que Abraham también era una influencia para bien en la vida de su hijo. Y por supuesto aquí estamos hablando ante todo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Las promesas de una descendencia, de la tierra y de ser una bendición a todo el mundo. Isaac heredó esas bendiciones también. Isaac podía confiar que Dios iba a cumplir sus promesas en su vida exactamente como lo había hecho en la vida de su papá, porque Dios es fiel, porque Dios había hecho un pacto con Abraham que no podía romper. Isaac disfrutó bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición en su vida debido a la relación que su padre tenía con Dios, debido al pacto que Dios había hecho con él. Vemos eso en este capítulo. Por ejemplo, versículo 2. Cuando Dios dice a Isaac que no descienda a Egipto, leemos la razón. Es el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras y todas las naciones de la tierra estarán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac no mereció esas bendiciones, pero las recibió debido a lo que Dios había prometido a su padre. Dios bendijo a Isaac debido a lo que Abraham había hecho. Otra vez vamos al versículo 5. Dios iba a hacer todo eso para Isaac, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ustedes ven esta influencia para bien que Abraham tenía en la vida de su hijo, aún después de su muerte? Pues sí, por supuesto, entendemos que esas bendiciones dependieron de Dios, que el pacto dependió del carácter de Dios. Pero yo no creo que sea coincidencia que el versículo 5 enfatiza lo que Abraham hizo. Dice, Abraham oyó la voz de Dios. Abraham guardó sus mandamientos. Y por eso Dios bendijo a su hijo. Esa es la buena influencia de Abraham en la vida de su hijo. También los versículos 12 y 14. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. No pierdan aquí lo que debe ser muy impactante. Dice en el versículo 12, Isaac cosechó en aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Que hubiera sido una obvia y gran bendición en cualquier tiempo. ¿Ustedes recuerdan el contexto? Pues siempre digo, contexto. El versículo 1 nos dijo que este fue tiempo de hambruna. Entonces, Isaac cosechó 100 por 1, más que normal, en un tiempo de hambre. Eso sin duda fue la mano de Dios. Eso sin duda fue la bendición de Dios sobre él. Dios estaba con Isaac de manera milagrosa. Estaba bendiciéndole a pesar de sus pecados. Solamente basado en su propia fidelidad y en el pacto que había hecho con Abraham. Y también vemos eso en versículos 23 a 25. Cómo bendijo Dios a Isaac por causa de Abraham. En los versículos 23 a 25. Y de allí subió a Beerseba. Y le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová. ¿Lo viste? Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. ¿Eso significa que no era Dios de Isaac?
No, claro que no, pero Dios estaba enfatizando, esas bendiciones que tú vas a recibir es por el pacto que hice con tu padre. De hecho, es lo que Dios dijo al final del versículo 24. Dios iba a hacer esto, dice, por amor de Abraham, mi siervo. Entonces, Dios no bendijo a Isaac porque Isaac era una persona muy buena. Isaac pecó también. Dios bendijo a Isaac porque había hecho un pacto con Abraham para dar esta bendición a su descendencia. En el resto del capítulo vemos esas bendiciones. Hay un conflicto entre Isaac y los habitantes de Gerar, pero al final Dios obra. Y Abimelech hace un pacto con Isaac, así como hizo con su padre hace años. Esos incrédulos aún reconocieron que Dios estaba con Isaac, que había algo diferente, que había algo bendito. Ellos querían tener una parte. Isaac fue bendecido debido al amor que Dios tenía para con su padre. Pero por supuesto, aún con este pacto que Dios había hecho con Abraham, aún con todas esas promesas para Isaac, su vida no fue fácil. Siempre tuvo conflictos. Vemos aquí el resto del capítulo esos conflictos que Isaac tuvo entre sus siervos y los pastores de Gerar. Y no vamos a meternos en los detalles, pero vemos que había problemas. Pero después Dios arregló todo. Abimelech vino, hicieron un pacto, demostrando que aun cuando hay conflicto, aun cuando hay tensión, Dios todavía bendice. Dios no es obstaculizado por los conflictos que enfrentamos en nuestras vidas. Y yo menciono esos conflictos porque creo que nos enseña que aun cuando hay una buena influencia en las vidas de nuestros hijos, no significa que ellos nunca van a pasar por problemas. Aun cuando tú has sido bendecido mucho por la buena influencia de tu papá, por ejemplo, tu mamá, de todos modos vas a pasar por conflictos, por dificultades. A veces la persona que crece en un hogar cristiano no está preparado para las pruebas cuando vengan, porque siempre ha disfrutado las bendiciones y la protección de su familia. Pero papás, mamás, ustedes no pueden y no deberían proteger a sus hijos de todos los problemas de la vida. Yo sé que quieren hacerlo, pero eso es natural para cada papá, para cada mamá. Pero primero no puedes, ¿okay? Es imposible proteger a ellos de cada prueba, de cada problema. Es completamente imposible. Y segundo, tus hijos necesitan aprender cómo enfrentar los conflictos cuando vengan. Es que si cosas pasan en tu familia y no hablas de esas pruebas con tus hijos, no estás haciendo nada bueno para ellos. Realmente estás causando problemas. ¿Cómo van a ellos a aprender cómo enfrentar conflictos cuando vengan? Si tú siempre, protege, no quiero decir nada. Voy a mentir, fíjense a veces, voy a mentir a mi hijo o hija para protegerle. No. Es muy común aquí en México, lo hemos visto muchas veces. No decir toda la verdad al hijo o hija para protegerle. No, eso no está bien. Primero porque nunca debemos mentir. No, es para su bien. No y no. Okay. Pero segundo, estás lastimando a tus hijos cuando no permites que ellos sepan que hay problemas en la vida y esa es la manera en la cual los enfrentamos como cristianos y bíblicamente. ¿Me entienden? No estoy diciendo que ustedes deberían exponer a sus hijos a todo que hay en el mundo. Por supuesto, no. Okay, sí, como cristianos hay cosas que sí podemos protegerles de ellos, pero no todo. No todo. Hace mal. Ellos van a tener problemas. Y si tú intentas a protegerles de todo, si tú no quieres que se enteren de nada malo en la vida, estás causando más daño que ayuda. Yo sé lo que están pensando. Ustedes a veces, sus caras. Hay algunas personas aquí que están pensando, él no sabe, no es papá. Fíjense, hay dos extremos. Hay un extremo para exponer a tu hijo o hija a todo
y no protegerle de nada, ese causa mucho daño. Es otro extremo, tener tu hijo o hija por 18, 19, 20 años, hasta 25 años, y mi casa protegido bajo mis alas. Un día va a salir. Y si tú nunca has enseñado a él o ella cómo, bueno, primero que hay dificultades en la vida, y segundo, cómo enfrentarles bíblicamente, ¿qué piensas que van a hacer cuando salen? Van a enfrentar su primera prueba y estar muy lastimados. Caer fuertemente. ¿Ok? Entonces, es una bendición. Es que no quiero ir a otro extremo. No quiero decir que no hay ningún provecho para un niño estar en un hogar cristiano, por supuesto. Si hay un tipo de protección, hay enseñanza en la palabra, hay mucho provecho. Es una bendición para un niño, una niña estar en casa con papás cristianos, por lo menos con papá o mamá cristiana. Pero enséñalos, por favor, desde su niñez. Enséñalos en su juventud que hay conflictos, que hay problemas, que hay dificultades. Y enséñalos cómo pasar por ellos como cristianos, dependiendo de Dios y su palabra. No oculten todos los problemas de ellos. Es una manera muy grande en la cual tú puedes ser una buena influencia en sus vidas. Si les enseñas desde su niñez y juventud cómo enfrentar los conflictos en la vida que vengan de manera bíblica. Y como en el primer punto, también aquí podemos ver la responsabilidad personal. Exactamente como la mala influencia de los padres no es excusa para el mal comportamiento de sus hijos, tampoco la buena influencia de los padres garantiza nada en las vidas de sus hijos. Porque cada persona es responsable por su propia vida. Si creemos que Dios es fiel a sus promesas, si creemos que los hijos de los papás cristianos disfrutan beneficios que otros niños no pueden disfrutar, si creemos que Dios usa a los papás cristianos como medios por los cuales salva a los hijos en una edad temprana, si creemos todo eso. Pero el crecer y vivir en un hogar con papá cristiano o mamá cristiano o los dos, aun siendo una gran bendición, no garantiza la salvación de los niños. Los niños no son salvos por su bautismo como infantes. Los niños no son cambiados por la gracia de Dios porque sus papás son cristianos. Cada persona es responsable ante Dios por su propia respuesta al Evangelio de Jesucristo. Otra vez espero que los niños y jóvenes me están escuchando. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas con buena influencia de parte de sus papás, pero cuyas vidas estaban en contra de Dios. Por ejemplo, el rey Manasés, hijo de Ezequías, en vez de seguir los pasos de su padre, quien sirvió a Dios, la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, tener papá o mamá cristiano o papás cristianos no garantiza la salvación. Sí es una gran bendición. Hay grandes beneficios. Hay una buena influencia. No niego eso. Otra vez, no niego que haya provecho para los niños crecer en un hogar cristiano. Pero el problema es que hay muchos niños y jóvenes que crecen en hogares cristianos y por falta de buena enseñanza de sus papás, crecen siempre pensando que siempre he sido cristiano. No. Tienes que ser salvo. Otra vez, el ser en un hogar cristiano es un gran beneficio. Puedes ser salvo de edad muy temprana. Tal vez nunca vas a desviarte en tantos pecados, pero tienes que ser salvo. Cada persona. Muchos niños y jóvenes juzgan mucho a sus papás porque ven sus pecados y su hipocresía. Muchos niños y jóvenes, tal vez aquí, lo han hecho. No, mi papá es hipócrita.
No, mi mamá, si tú sabes cómo hablaría con mi papá. Ellos no son perfectos. Pero niño, joven, tú no sabes cuán bendición es para ti estar en un hogar cristiano. No sabes. No tienes ninguna idea. Y si no me crees, hablo con cualquier adulto en esta iglesia. Porque creo que casi o todo adulto en esta iglesia creció en un hogar incrédulo. Tú piensas a veces que no, mi hogar es muy malo. Pastor, no sabes lo que pasa en mi casa. Bueno, tal vez sí, primero. Y aún si no, aún con todos los pecados de tus papás, aún con toda la hipocresía de tus papás, aún con todas las fallas de tus papás, ustedes están increíblemente bendecidos. Aprovecha la oportunidad para estudiar la palabra, conocer a Dios y ser salvo ahora en tu juventud. Pero como dije, no todos los niños bautizados, no todos los niños que crecen en lugares cristianos son salvos. Ahora en este capítulo, si regresamos a Génesis 26, al final del capítulo leemos de Esaú. Y tal vez parece que los versículos 34 y 35 no tienen nada que ver con este capítulo. Pero sí, en un contexto cronológico está fuera del contexto, está fuera del lugar. Pero de manera temática está en un lugar perfecto. Porque dice, leemos aquí que Esaú, aún con la buena influencia de sus papás, decidió actuar en contra de Dios. Dice aquí que él tomó para sí 2 mujeres incrédulas, que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En lenguaje más actual, Esaú rompió los corazones de sus papás por el pecado que cometió. Rompió sus corazones. Porque aún con papás cristianos, Esaú decidió, no, yo quiero estar con esta chica incrédula. No me importa lo que dice Dios, no me importa lo que dicen mis papás, yo quiero estar con esta chica incrédula. Con 2, de hecho, con 2. Lo he mencionado antes, pero voy a mencionar otra vez. Si estás saliendo con persona incrédula, estás en pecado, joven. O niño que estás pensando, bueno, quién sabe. Si estás pensando en el futuro, ¿con quién vas a salir? ¿Con incrédulo? No. ¿Con incrédula? No. ¿Con incrédulo? No. ¿Con incrédula? No. Es pecado, punto. Aún tú creciendo en tu hogar cristiano, buena influencia, no perfecta influencia, buena influencia en la palabra. Tú has decidido ser como Esaú. Tú has decidido ser hombre profano, mundano. Y quieres seguir a Dios, quieres seguir al mundo más que a Dios. Por eso digo, cada persona tiene responsabilidad personal. Aún con todos los beneficios de crecer en la palabra, hay personas aquí que han decidido desobedecer a Dios. Y esa es tu culpa, no es la culpa de tus papás. Entonces, podemos aprender de este pasaje que la influencia de los padres es más grande de lo que normalmente pensamos, ya sea para bien o para mal. También que todos son responsables para sus propias acciones y decisiones en sus vidas. Tal vez ahora al final de este mensaje tú me dices, soy papá, soy mamá, yo quiero influenciar a mis hijos para el bien. Yo les amo tanto que quiero que mi influencia ayude en vez de causar problemas en sus vidas. Es una buena meta. Yo espero que todos los papás y todas las mamás aquí hoy tengan ese deseo. Pero quiero enfatizar una cosa al final. Es un buen deseo que tienes. Pero no puedes influenciar a tus hijos para el bien si nunca has sido reconciliado con Dios en la salvación. Es decir, sin ser hijo de Dios, sin ser cristiano, tu influencia en las vidas de tus hijos siempre va a estar para mal, a pesar de tus buenos motivos y deseos. Necesitas a Cristo
Necesitas reconocer tu propio pecado y arrepentirte de ellos. Tienes que buscar la solución en Cristo y ser salvo y limpiado por su sangre. Antes de que puedas ayudar a tu hijo o hija, también buscar a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, no, yo quiero que mi niño esté en la escuela dominical para aprender de Dios. Ok, aquí tenemos influencia, pero no tenemos tanta influencia como tú en tu casa. Entonces, el papá incrédulo y la mamá incrédula no puede llevar a su hijo a la escuela dominical y pensar, va a estar bien. No, porque tú eres la influencia más grande en su vida. Y si tú no estás bien con Dios, si tú no estás obedeciendo a Dios, si tú no eres salvo o salva, cada influencia en la vida de tu hijo va a ser para mal. A pesar de tus buenos motivos y deseos. También al final de este mensaje quiero hablar directamente aquí con la persona que dice, mi papá, mi mamá, fue tan mal ejemplo para mí en mi niñez, en mi juventud, que no quiero nada que ver con su Dios y su salvación. O tal vez todavía eres un niño o joven aquí hoy y estás tentado a pensar en esta manera. Estás tentado a rechazar todo lo que has aprendido de Cristo en la Biblia porque has visto pecado y hipocresía en las vidas de sus papás. Pero cuando un día tú estés ante el trono de Dios, en el día de juicio, esta no va a ser una excusa válida para ti. Tú puedes entrar al cielo y decir a Dios, Dios, no creí en ti porque mis papás fueron malos. ¿Tú piensas que Dios va a decir, voy a ver mi libro? Sí, te entiendo, hijo, tus papás eran personas muy malas. Yo entiendo por qué no me aceptaste. Entra al cielo de todos modos. ¿Sí o no? Claro que no. Claro que no. Los pecados y las fallas de tus papás no quitan de ti la responsabilidad de humillarte ante Dios y ser salvo. No me digas que eres cristiano, no me digas que no eres cristiano debido a la mala influencia de tus papás. Esa es excusa muy débil. Eso es como en la escuela como niño dije, no, mi perrito comió mi tarea. Es ese tipo de excusa. Ese tipo de excusa es tan débil a Dios. Dios no cree en ti porque mi papá, mi mamá. No, ¿qué es eso? No. La mala influencia de sus papás no son excusa válida para rechazar a Dios. Pero lo bueno para nosotros que somos cristianos, que aquí somos hijos de Dios, es que somos hijos, esa palabra a propósito, hijos de un Padre celestial y perfecto. Los padres humanos cometen muchos pecados. Su influencia no es siempre buena, pero nuestro Dios es un Padre perfecto. Y no tememos ninguna mala influencia de Él. La Biblia dice que Él ha hecho todo bien. No puede cometer un error. Dios es un perfecto ejemplo para seguir. No hay ningún ser humano que es un ejemplo perfecto para seguir. Los padres cristianos intentan, pero aún ustedes fallan, pero Dios no. Tenemos la confianza completa en Dios sin reservas. Por eso dice Salmo 20, el versículo 7. Algunos confían en carros y otros en caballos. Vamos a agregar, algunos confían en sus papás, algunos confían en sus pastores. Dice, pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. ¿No tuviste papás buenos? Que tienes un Padre celestial perfecto. Entonces no piensa en la excusa del papá malo o la papá mala. Si eres cristiano, tienes un Padre perfecto. Entonces papá, mamá, toma en serio este mensaje. Examínate. ¿Cómo es tu influencia en las vidas de tus hijos? ¿Es para el bien o para el mal? Para todos nosotros que somos hijos e hijas, vamos a fijar nuestros ojos en Dios en vez de en los seres humanos. ¿Ok? Vamos a fijar nuestros ojos en el Padre perfecto y no usar la mala influencia de otros como excusa para nuestros propios pecados. ¿Ok? Ya no más de eso. ¿Estamos de acuerdo? No quiero escuchar eso ninguna vez más aquí en esta iglesia. Por mi papá, por mi mamá. Ya no. ¿Ok? Yo tampoco. Ya no. Somos responsables. Y tenemos un Padre perfecto. Un Padre celestial.
Y recuerden todos, por favor, jóvenes y niños especialmente, la salvación, la responsabilidad en la salvación es personal. Una persona dijo una vez, no sé quién fue, Dios no tiene nietos. Chistoso, pero piénsalo bien, ¿verdad? Tú no eres salvo porque tus papás son salvos. Puede ser que creces con muchos beneficios, sí. Mucha bendición, sí. Pero no eres salvo porque eres bautizado o porque creces en un hogar cristiano. Tienes que darte cuenta de tus propios pecados, arrepentirte de ellos, rendirte a los pies de Dios en humildad por la salvación, porque no puedes merecerla en tus propias fuerzas como cualquier otra persona. Entonces, confía en Dios, todos. Confíen en Dios para la salvación, para la vida eterna y para la vida diaria. Porque Dios no puede y no nos va a decepcionar. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos de manera fuerte hoy. Te pedimos por los papás y las mamás aquí el día de hoy. Primero que todos sean salvos. Y después que tengan una buena influencia en las vidas de sus hijos. Sabemos que no van a ser perfectos. Te pedimos que ellos luchan en el poder de tu Espíritu Santo para ser mejores influencias en las vidas de sus hijos. Y Señor, te pedimos porque tenemos tanta carga por los niños y los jóvenes aquí el día de hoy. La mayoría creciendo en hogares cristianos con muchísimos beneficios. Y algunos de ellos no se han dado cuenta. Algunos de ellos todavía están enfocándose en solamente el mal y no ven el bien. Algunos de ellos no ven sus propios pecados todavía. Piensan que están bien y sus papás están mal. Señor, salva a nuestros niños. Salva a nuestros jóvenes. Usa la influencia de sus papás, la influencia de un hogar cristiano, la influencia de sus clases y la iglesia, para que entiendan que son pecadores en necesidad de tu salvación. Y después de salvarles, Señor, ayúdalos a vivir conforme a tu voluntad y no desviarse cuando el mundo les atrae. Porque a veces vemos a niños lindos creciendo y cuando llegan a ser jóvenes, 18 años, 20 años, y se desvían. Ya rechazan lo que han aprendido. Señor, rescátalos. Convéncelos. No permitas que tengan ninguna paz. Te pedimos que cada segundo de sus vidas es una segunda de convicción del Espíritu Santo, para que ni duerman, para que no tengan ninguna paz hasta que regresen a ti. Por favor, Señor, sálvalos, sálvalos. Y ayúdanos a confiar en ti porque eres un Padre perfecto. No tenemos padres perfectos en la tierra. No existen. Señor, ayúdanos a no echar la culpa por nuestros pecados y nuestras malas decisiones a otras personas. Sino entender que tú nos has enseñado, nos has salvado y tú nos das el ejemplo perfecto para seguir. Tú eres el Padre celestial y perfecto que necesitamos. Ayúdanos a obedecerte y ya no dar más excusas por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a hacer esto, que nos fortalezcas por el poder de tu Espíritu y por la sangre de tu Hijo. Oramos en su nombre. Amén.